En este vídeo vamos a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo de integrales de línea. Sea gamma la gráfica de una curva alfa de AB en Rn, suave a trozos, en una región abierta D incluido en Rn, tal que alfa de A sea el punto A y alfa de B sea el punto B. Si F es un campo conservativo continuo en D y F de D incluido en Rn en R es una función potencial del campo F, entonces la integral en gamma de F por diferencial de alfa es igual a la integral en gamma del gradiente de F por diferencial de alfa, y esto simplemente lo que hay que hacer es F de B menos F de A. Si os dais cuenta, hay una similitud muy grande con el teorema de Barrow, con la regla de Barrow para el cálculo de integrales de una variable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, cuando tengamos que hacer una integral de línea, comprobar si el campo F es conservativo, porque si el campo F es conservativo, la integral de línea se nos va a simplificar mucho. Si el campo es conservativo, lo que tengo que hacer es calcular la función potencial. Y una vez que tenga la función potencial, F, lo que tengo que hacer es F de B menos F de A. ¿Quién va a ser F de B? Pues el valor de la curva en el inicio del intervalo, alfa de A. ¿Y quién va a ser B? El valor de la curva en el límite del intervalo superior. ¿De acuerdo? Entonces simplemente tengo que hacer F de B menos F de A. Es lo mismo que la regla de Barrow. Por otro lado, en esta observación, según el teorema anterior, si la curva alfa de AB en Rn verifica que alfa de A es igual a alfa de B y el campo es conservativo, entonces la integral de línea que lleva este circulito por ser cerrada la curva vale 0, porque si estos dos puntos son iguales, aquí me quedaría F de A menos F de A. Vamos, restaría dos veces el mismo punto, la imagen en el mismo punto, entonces daría 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo compruebo que la curva verifica esto y el campo es conservativo, no tengo que hacer ninguna cuenta. Directamente sé que la integral de línea va a tener valor 0 y me voy a evitar, en algunos casos, operaciones demasiado complejas. Vamos a ver un ejemplo y ahora después haremos otro. Calcula la integral de línea en gamma de F por diferencial de alfa, donde F de R2 en R2 viene dado por F de XY igual 2X más Y, 2Y más X. Y alfa va de 0,2 en R2, dado por alfa de t es t cuadrado y 2t más 1. Vamos a hacerlo por la integral de línea y luego lo haremos por el teorema fundamental, para que veáis lo que se tarda de una forma y de otra y lo que se complican las integrales en algunos casos. Calculando la integral de línea, pues la integral en gamma de f por diferencial de alfa será la integral entre 0 y 2, ¿de acuerdo? De f de alfa de t, que será sustituir aquí la x y la y por t cuadrado y 2t más 1, y luego por el alfa prima de t. Esto operándolo sale esto, que simplificado y arreglado da esto. Integramos entre 0 y 2, pues la sustitución en 0 da 0 y la sustitución en 2 da 60. O sea que esta integral de línea vale 60. Y como ya sabemos, pues si el campo es conservativo, todas las integrales de línea van a dar 60. Vamos a utilizar el teorema fundamental. Bueno, pues el campo es conservativo, pues las dos derivadas parciales dan 1. Es decir, si yo derivo esto respecto de y y esto respecto de x, obtengo siempre 1. Por tanto, todas las integrales de línea deben dar 60, ya que el campo es conservativo. Vamos a calcular la función potencial, que la necesitamos. Pues la función potencial, pues empezamos. F de xy será la integral de 2x más y diferencial de x, que sale x cuadrado más y por x más una función g de y. Lo derivamos respecto de y y me queda esto, x más g' de y, que le igualamos a q de xy como ya sabemos. Y se me va a ir la x y me va a quedar que g' de y vale 2y. De aquí integrando, g de y vale y cuadrado. No le pongo el más c, como ya os dije en un vídeo anterior, porque no lo necesito. No necesito todas las posibles funciones potenciales, necesito una. Y la de la constante c igual a 0 es suficiente. La función potencial queda, uniéndolo todo, pues x cuadrado más x por y, y como la g de y me ha dado y cuadrado, pues la añado. Entonces es x cuadrado más xy más y cuadrado. Vamos a omitir la constante de integración, como ya he dicho, porque solo necesitamos una de las funciones potenciales. Calculamos los puntos A y B, que esto es otro escollo que tenemos que salvar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los puntos son cuando t vale 0 y cuando t vale 2, sustituidos en la curva, que son el extremo inferior y el extremo superior de la curva. El punto A será alfa de 0, que es el punto 0, 1, y el punto B será alfa de 2, que es el punto 4, 5, a sustituir 2 en la curva.
Entonces, según el teorema fundamental, la integral en gamma de f por diferencial de alfa es f de b menos f de a, es decir, f del punto 4,5 menos f del punto 0,1. Sustituyo y al final me queda 61 menos 1, que son 60, que es lo que nos tenía que dar, como habíamos ya establecido anteriormente. Vale, vamos a hacer otro ejercicio en el cual vamos a tener que calcular integrales de línea para este campo f de x y z, de y más c y z, x más xz, x por y menos 6z. Aquí he hecho el circulito, pero realmente no tienen por qué ser integrales cerradas, ¿vale? Pues si es cerrada ya se lo pondremos, una de ellas sí sale cerrada, la otra no, de las dos que vamos a hacer. Bien, vamos a leer el problema. Calcula la integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa para este campo que ya hemos dicho, y gamma de alfa va a ser, es decir, vamos a tener que hacer dos cosas. El primero, gamma de alfa es la curva dada por 3 coseno de t, 3 seno de t, perteneciente a R3, donde la t se mueve entre 0 y 2pi. Y por otro lado, el gamma de alfa, la otra curva, será los puntos x y z pertenecientes a R3, tales que verifican que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 y y más z igual a 2. ¿De acuerdo? Bien, una ya con la parametrización hecha, otra con la parametrización por hacer, pues para trabajar todo en este mismo ejercicio y saberlo. Lo primero que vamos a hacer, por si sonara la flauta, es ver si el campo es conservativo. Si tenemos suerte y el campo es conservativo, pues nos vamos a evitar muchos quebraderos de cabeza, sobre todo porque aquí hay senos y cosenos. Las integrales de senos y cosenos, pues fijaos, si yo tengo que cambiar aquí la y y la z, va a salir t por 3 seno de t. Esta hay que hacerla por partes, esta integral. Aquí igual, esta hay que hacerla por partes. Esta no, esta va a ser más sencilla, pero esta parte me va a venir por partes. Y encima, por alfa prima, pues más... Nos sale una integral muy consistente. Por tanto, vamos a ver si es conservativo. Y es lo primero que vamos a hacer. Comprobación de si el campo es conservativo. Si el campo conservativo. Entonces, como es un campo de R3 a R3, pues será conservativo si el rotacional de f es 0, o sea, el vector 0. El rotacional es nulo. Si os acordáis del campo del rotacional, el rotacional lo vamos a calcular utilizando el truco y recordando la fórmula. Entonces, si recordáis, yo os hacía esto y para poner las variables es x, y, z, recorridas en ese orden. Y los otros eran r, q, p, en ese orden también. Entonces, aquí, esto es la coordenada x, pues interviene la y, interviene la z. Esto es la coordenada y, pues intervienen la x y la z. Y esto es la coordenada z, pues intervienen la x y la y. Y ahora, para poner arriba lo que tengo que derivar, pues sigo este orden, RQP, en sentido contrario. Pues aquí la que no interviene es la P, pues la R y la Q. Parcial de R, parcial de Q. Aquí la que no interviene es la Q, que es la segunda coordenada, pues parcial de R, parcial de P. Y en la última, la que no interviene es la R, pues la Q y la P. Parcial de Q, parcial de P. Y con esto tengo el gradiente, digamos, utilizado el truco para construirme el rotacional. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues calcular esas 6 derivadas parciales. Y si recordáis, las hacíamos una enfrente de la otra. La parcial de R respecto de Y en xy. La parcial de Q respecto de Z en xy. La parcial de R respecto de X en xy. La parcial de P respecto de Z en xy, y finalmente la parcial de q respecto de x en xy y la parcial de p respecto de y en xy. Y con esto, pues vamos a calcularlas y a ver qué es lo que pasa. El campo está ahí, pues empezamos. Si r lo derivo respecto de y, o sea, esto lo respecto de y, me queda x. Si
Esto lo derivo respecto de z, me queda también x. Por tanto, esta resta ya sé que es nula, porque los dos salen igual. Bien, primer paso completado. Vamos con la segunda. La derivada de r respecto de x. Si derivo r, que es la tercera respecto de x, me sale y. Y si derivo p respecto de z, también me sale y. Esta respecto de y y esta respecto de z. Bueno, perdón, esta respecto de x y esta respecto de z. Sale y en los dos casos, al hacer esta resta, también sale 0. Por tanto, tercera componente bien hecha. Vamos con la última. Reducimos un poquito para que se vea bien todo. Y decimos, derivar q respecto de x. Si derivo q respecto de x, me sale z. Y si derivo p respecto de y, también me sale z. Por tanto, cuando yo reste estas dos coordenadas, que son esta y esta, que son iguales, pues me da 0. De aquí deducimos que el rotacional es nulo, ¿vale? Implica que el rotacional de f es 0. Implica f es conservativo. Y como tal vamos a calcular la función potencial. Y para ello pues vamos a escribirnos aquí quiénes son p de x y, p de q y r, ¿vale? Cálculo de la función potencial. Bien, pues para calcular la función potencial, lo primero, p de x y, ver quién era. Pues p de x y era y más y por x. Q de x y, pues era x más xz. Y r de x y, bueno, x y z, ahora añado la tercera coordenada, pues sería x y z. Le añado a todos la coordenada, z igual, z igual, z igual. Pues esta sale x por y menos 6z. Bien, pues si existe función potencial, hay una función tal que, una función f tal que la parcial respecto de x da esto, la parcial respecto de y da esto y la parcial de z respecto de esto, respecto de z da esto, ¿vale? Si f es la función potencial, entonces, pues la parcial de f respecto de x en x y z tiene que ser igual p de x y z. La parcial de f respecto de y en x y z tiene que ser q de x y z. Y la parcial de f respecto de z en x y z tiene que ser r de x y z. ¿Vale? Bien, pues con eso vamos a empezar. Entonces, digamos que si la parcial de f respecto de x en x y z es p de x y, pues esto es y más y por x. De aquí, f de x y z va a ser la integral de y más y z diferencial de x. Es decir, va a ser igual a y por x más y por z y por x. Podemos haber sacado factor común y haberlo multiplicado todo directamente. Pero como después hay que derivar respecto de y, pues mejor lo tenemos así separado. Más una función g que depende de la y y de la z, porque la x ya está integrada. Entonces, la función que aparece, esto tiene que ser una constante respecto de x. Puede llevar y puede llevar z. Vamos con la segunda condición. Como la parcial de f respecto de y en x y z es q de x y z, entonces si yo derivo la parcial de f respecto de y en x y z sería igual. Si yo derivo respecto de y me queda x más xz o zx más la parcial de g respecto de y en iz, porque esta función solo depende de y de z. Y z. Y esto tiene que ser igual a lo que vale q de x. Entonces, x más xz más la parcial de g respecto de y en iz tiene que ser igual a q de x y z, es decir, a x más
xz. De aquí, pues fijaos que lo que me queda es que se van esto con esto con esto y esto con esto. Esas dos cosas se van. Y lo que deduzco de aquí es que la parcial de g respecto de y en iz es igual a 0. Y aquí, sin perder la noción de lo que estoy haciendo, pues g de iz va a ser una función h de z, es decir, h, he dicho h, no k. Ponemos h, que es lo que hacemos normalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente la función g de iz no tiene i, solo tiene z. De aquí, f de x y z, pues va a ser lo que conocía ya de antemano, que es ix más izx más la g de iz, que realmente es una h de z, es decir, no hay una función que dependa de las variables y y z, es lo que hemos deducido de este cálculo. Es decir, no hay componente i en esta función g, es decir, solamente tiene la z. Y ya finalmente, pues como la parcial de f respecto de z en x y z es r de x y z, pues derivando la parcial de f respecto de z en x y z, pues viene saliendo lo siguiente. Me queda ix, porque digamos esto tiene derivada 0 y esto tiene derivada x, y esto sería h' de z. Como solo tiene una variable, pues no tengo que poner parcial, h' de z. Y esto, pues tiene que cumplirse que ix más h' de z tenga que ser igual a la parcial respecto de z, que es xy menos 6z. Si está todo bien hecho, todo lo que tenga y todo lo que tenga x se tiene que ir, de hecho se va. Y lo que me queda es que h' de z es menos 6z. Integrando h de z, pues no es muy difícil hacerlo, lo podemos hacer sin poner ni siquiera el símbolo de integral, pues esto es menos 3z cuadrado, que es lo que nos tiene que aparecer. Finalmente, f de x y z, pues resulta ser ix más izx, podemos haberlo ordenado, menos 3z cuadrado. Esto es lo que obtenemos como función potencial. Y ahora vamos a hacer el apartado A y el apartado B. Subimos arriba y lo copiamos, porque el cálculo pues, nos ha llevado mucho tiempo y mucho espacio. Los copiamos y los hacemos, ¿vale? Copiar y nos lo traemos aquí debajo y los hacemos. El apartado A y el apartado B. Pegar apartado A y ahora me llevo todo esto hacia abajo, haciendo un hueco para el apartado B. ¿Vale? Lo traemos aquí porque no nos moleste y vamos a hacer el apartado A. Bien, el apartado A, pues lo que tengo que hacer, pues como el campo es conservativo, ¿vale? Como f es conservativo, pues vamos a tener que la integral en gamma de alfa por f diferencial de alfa va a ser f de b menos f de a. ¿De acuerdo? Y no vamos a tener que hacer nada de integral de línea, etcétera, etcétera. Porque si tuviera que hacer integral de línea, pues fijaos si aparecen senos, cosenos e historias por ahí que nos van a complicar la existencia. Bien, antes de nada vamos a hacer un dibujo de la curva para que veamos cómo es. Yo ya lo tengo predefinido y hecho en GeoGebra, pero quiero que lo veáis porque es una curva en R3 y normalmente pues no son muy fáciles de ver. Lo que sí vamos a hacer en primer lugar es calcular A y B. Pues A va a ser alfa de 0, ¿de acuerdo? Que va a ser 3 por el coseno de 0, 0, no una tita, 3 por el seno de 0 y 0. Esto me proporciona el punto, el coseno de 0 es 1, pues tanto esto da 3, el seno de 0 es 0 y esto es 0, es el punto 3, 0, 0. B es alfa de 2pi, pues esto va a ser pues 3 por el coseno de 2pi, 3 por el seno de 2pi y 2pi. Es decir, pues 3, 0, 2pi.
Estos son los dos extremos. Vamos a ver el dibujo y ya volvemos a hacer la integral de línea. Bien, en GeoGebra, como veis aquí, tengo ya definido el dibujo. Esta es la función, la curva. Aparece, si os dais cuenta, desde el punto 3, 0, 0, que estaría ahí, ¿vale? El eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Pues como veis está en el punto 3, 0, 0. Y lo que pasa es que se sube, si os dais cuenta, a 3, 0, da la vuelta y se sube a 3, 0, 2 pi. Es decir, se sube hacia arriba. Si os dais cuenta, esta sería la curva, este sería el arco de curva que representa la integral de línea, ¿vale? Nos lo vamos a llevar para ponérselo en el gráfico en una posición que veamos bien, donde están los puntos. No te muevas, ahí. Pues nos lo llevamos y lo ponemos ahí. Y le ponemos el dibujito. Lo traemos aquí y lo recortamos un poco para que se quede pues, la curva pues, como Dios manda. Vale, y la veamos. La reducimos un poquito para calcularla, la ponemos ahí, movemos esto un poquito y ponemos la curva en ese lado. Y ya pues empezamos a hacer la integral. Esa sería la curva. Bien, f de alfa, pues empezamos. La integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa será f de 3, 0, 2 pi menos f de 3, 0, 0. Es decir, pues vamos a calcularlo, f de 3, 0, 0 y f de 3, 0, 2 pi. Y como tengo aquí la función potencial, que se ve, pues vamos a empezar. Esto sería 0 por 3 más 0 por 0 por 3, que es lo que vale la x, y menos 3 por 0 al cuadrado. Esto claramente da 0. Y luego sería y por x, o sea, 0 por 3 más 0 por 2pi por 3, por hacerlo en el orden, 2pi por 3, que vuelve a dar 0, y menos 3 por 2pi al cuadrado. Es decir, esto sale 4 por 3 menos 12pi cuadrado. Es decir, la integral de línea sale f de 302pi menos 12pi cuadrado menos 0, es decir, menos 12pi cuadrado. Y este sería el resultado de la integral de línea. Y como veis, no ha habido que hacer nada de integrales de línea, simplemente calcular una función potencial, que no es muy complicado, y sustituir calcular dos puntos en la curva, los puntos origen, que sería este, y extremo, que sería este, porque la curva la recorro en este sentido, y sustituir sería f del punto superior menos f del punto inferior, tal cual se hace en la regla de Barrow. Vamos a hacer ahora el otro ejemplo. Me llevo la función potencial. Y la pongo aquí. ¿Vale? Aquí que se vea y ya está. Vamos a hacer esta otra integral de línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es parametrizar esta curva. Porque yo sé que lo que tengo es la intersección de un cilindro con un plano. Entonces esto va a provocar una elipse o una circunferencia. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a empezar a parametrizar. Yo sé que la curva va a ser tridimensional, ¿vale? Es parametrización de alfa. Pues para parametrizar alfa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Pues como esto está dentro de una circunferencia, pues lo ideal es coger mis coordenadas polares. La circunferencia tiene radio 2, por tanto, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer x igual a 2 por el coseno de t, y igual a 2 por el seno de t, y con eso tendré resuelta esta parte, porque cuando cambie la x por esto y la y por esto, esto ya se cumple. Ahora se tiene que cumplir esto otro. Pues como y más z vale 2, pues yo tengo aquí que 2 por el seno de t más z es igual a 2. Y despejando, lo que tengo es que z es 2 menos 2 por el seno de t. Es decir, alfa
alfa de t será 2 coseno de t, 2 seno de t y 2 menos 2 seno de t. Y si os dais cuenta, las coordenadas polares se movían entre 0 y 2pi. Por tanto, esta t se va a mover entre 0 y 2pi. Es decir, alfa es una curva que va de 0 a 2pi en R3. Vamos a calcular los puntos alfa de 0, alfa de 2pi, que son los que me intervienen en la integración. Pues digo, el punto A es alfa de 0, que va a ser 2 por el coseno de 0, que es 2. 2 por el seno de 0, que es 0. Y 2 menos 2 seno de 0, pues 2 menos 2, 0. El punto B será alfa de 2pi, pues será, si sustituyo por 2pi, 2 por el coseno de 2pi vuelve a ser 2, 2 por el seno de 2pi vuelve a ser 0, y 2 menos 2 seno de 2pi vuelve a ser 2. ¿Qué ocurre aquí? Que la curva es cerrada, ¿vale? Es una curva cerrada. Alfa es una curva cerrada. ¿Y qué sabemos para curvas cerradas? Pues lo que sabemos es que la integral, en este caso, como es cerrada, será así. De gamma de alfa de f por diferencial de alfa es 0. Porque la curva es cerrada y el campo es conservativo. Lo ponemos ya que alfa es cerrada y f conservativo. Y con esto ya estaría hecho. Y si os dais cuenta, sin hacer ni una maldita cuenta. Si queremos, no nos damos cuenta de que la curva es cerrada y que el campo es conservativo y automáticamente la integral es 0, pues está muy claro que cuando yo aquí sustituya por A, que es este punto, me va a dar un valor. Cuando sustituya por B, me va a dar el mismo valor. Y cuando haga f de B menos f de A, me va a dar 0. O sea que la integral me va a dar 0 si no me doy cuenta. Vamos a dibujar la función y la vamos a pegar en este hueco que he dejado aquí. La gráfica para esta función sería, digamos que, la intersección entre el cilindro y el plano. Como veis, provoca esa línea de ahí. Yo ya la tengo parametrizada y sería eso que se ha puesto ahí en negro. Borramos el plano y borramos el cilindro. Y lo que nos queda es esta curva. Como veis, es una circunferencia, una elipse, es una elipse más bien. Es una elipse que verifica, pues, digamos, unas ecuaciones paramétricas que son las que hemos deducido anteriormente. La ponemos así en este aspecto que se ve bastante bien y nos la llevamos y la pegamos en el otro sitio. Y con esto pues ya hemos terminado de hacer esta integral. Recortamos aquí por aquí y aquí por aquí y ya vemos aquí que tenemos el dibujo de la función como queríamos. Por tanto, fijaos que tenía una integral sobre una curva cerrada y pues he terminado pues viendo que la integral da valía a 0. Cuando la curva es cerrada me da igual que empiece aquí, que empiece aquí, que empiece aquí, que empiece aquí. Puedo empezar a cualquier punto. Eso sí, el campo tiene que ser conservativo, siempre.